El funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? El funcionalismo es una escuela teórica surgida en Inglaterra en el año 1930, en el marco de las ciencias sociales. Parte de la idea de que todos los elementos de una sociedad poseen alguna función significativa en ella y que juegan un rol incluso si es imprevisible, en mantener la estabilidad o el equilibrio de ésta. Para el funcionalismo, el colectivo humano es una entidad con necesidades vinculadas a los fenómenos sociales de alguna manera. Vistas así, las instituciones sociales, las reglas, normas, etc., constituyen medios desarrollados colectivamente con el propósito de satisfacer dichas necesidades y se definen, por ende, según el cumplimiento de una función social. En términos más simples, esta teoría estudia a las sociedades sin considerar su pasado, su historia, sino tal y como las encuentra. Surgimiento del funcionalismo. El término funcionalismo proviene de los estudios del etnógrafo polaco Bronisław Malinowski, seguidor del sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim, para quien las culturas constituyen todos integrados, funcionales y coherentes. Por eso sus elementos no pueden analizarse por separado, sino considerando necesariamente a los demás. Tanto Malinowski como Durkheim se consideran figuras importantes en el surgimiento de esta vértice teórica, así como Alfred Reginald, Herbert Spencer, Robert Merton y más recientemente Talcott Parsons. En 1950, Talcott Parsons propuso un análisis dinámico de los sistemas sociales con nuevos aportes para el funcionalismo, dando origen a la teoría de la acción, para explicar la evolución social. También incorporó un cuarto subsistema en el enfoque funcionalista, el orgánico, que corresponde a la adaptación del individuo y de las estructuras para ajustarse a transformaciones según el mundo externo. A partir del aporte de Parsons, los ideólogos del modelo funcionalista tomaron un enfoque sistemático de la sociedad, entendiéndola como una entidad orgánica, cuya estructura se sustenta en hechos que se reiteran de forma regular. Bases del funcionalismo. Tres corrientes de pensamiento son indispensables para el surgimiento de la teoría funcionalista y le sirven de base. El empirismo, que es una corriente filosófica proveniente de la antigüedad, pero concretada en el siglo XVIII y que aspira a conocer la realidad mediante la observación de los fenómenos perceptibles. Por otro lado, tenemos al positivismo, que es una doctrina filosófica fundada por Augusto Comte, que plantea como única verdad posible la obtenida mediante la ciencia y la aplicación del método científico. Por último, tenemos a la teoría liberal, que es aquella que se desprende de la doctrina del liberalismo, es decir, la doctrina que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y el secularismo, entre otras implicaciones filosóficas. Características del funcionalismo. El funcionalismo supone que toda sociedad busca el orden y la constancia, además que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes, es decir, que trabajan en conjunto para promover una estabilidad y para satisfacer las necesidades de cada parte. Se distinguen tres elementos o subsistemas en toda estructura social. Estas son el cultural, que corresponde al conjunto de normas, valores, lenguaje y símbolos compartidos. Está también el social, que corresponde a la manera en que se relacionan las personas y la aceptación de las expectativas colectivas impuestas. Por último, tenemos el de personalidad. Esta corresponde a las motivaciones y características de la población en función a sus aspiraciones, metas y logros. Objetivos del funcionalismo. La corriente del funcionalismo persigue dos objetivos fundamentales que el sociólogo Durkheim propone para llevar a cabo el método funcionalista. La primera es considerar un objeto de estudio específico, la segunda, aplicar un método científico. El funcionalismo supone que los elementos de un sistema social buscan el orden y la constancia, es decir, una interrelación entre las distintas instituciones, entes, organizaciones y personas. El entorno es un factor que está fuera del sistema social, pero que puede influirlo, como la naturaleza y los mercados económicos mundiales, y obligarlo a cambiar o a adaptarse. Si un solo elemento de la sociedad es alterado, repercute en el funcionamiento de todo el aparato. Pero, ¿cuál es el objeto del estudio del funcionalismo? El funcionalismo está visto como una ciencia práctica que tiene el objeto de estudiar la manera de funcionar psíquica de la mente, es decir, los procesos mentales del ser humano y cómo estos afectan y modifican su conducta, su capacidad de adaptarse y de sobrevivir al entorno. Críticas al funcionalismo. En 1960, el funcionalismo fue criticado por resultar una corriente estática sin concepto de cambio a lo largo de la historia, ya que consideraba cualquier alteración de la norma como una circunstancia nociva para el orden. El método funcionalista puede resultar útil para el análisis de la construcción del sistema social a través de la observación de la interrelación entre los subsistemas, pero no permite la solución de problemas funcionales, para lo que sería necesario aplicar un enfoque funcionalista operativo que lleve a la acción la resolución de problemas en cualquiera de los elementos que integran a la estructura social.